Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones, para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. ¿Cómo están? Hola, mis amigos de Armonía Emocional y de Emotions in Harmony. Otra vez, solo para no extrañar la adrenalina de estar en vivo, estamos completamente en vivo transmitiendo desde San José, California. Y esta vez quiero prepararles para lo que viene. Viene una entrevista con Elsie Escobar, que es una persona que le ha ido muy bien, ha triunfado en el mundo de los audios, en el mundo del podcast, y quise extraer un poco de su sabiduría. Entonces ella nos va a hablar en inglés y en español. No pudimos hacerlo en video por cuestiones de la calidad de su internet, pero va a venir en audio una entrevista con ella, y por supuesto vienen otros temas como, por ejemplo, cuál es la salud alrededor del periodo perinatal, el embarazo y el primer año del niño, y vienen muchos más temas. El día de hoy mi intención es dejarles, si les puedo dejar con la esperanza, con la importancia de la esperanza, de la solidaridad y de una visión, de perseguir nuestra visión y nuestra intuición cuando se trata de conflictos muy graves, con eso me doy por bien servida. Entonces hoy vamos a hablar de un tema doloroso, vamos a hablar de trauma colectivo, vamos a hablar de lo que estamos viviendo a veces en nuestras sociedades, que es muy doloroso y que nos puede ayudar. Me fui a Guatemala, me uní a un grupo de la iglesia presbiteriana de Palo Alto. Ellos iban a visitar las misiones o el trabajo de dos misioneros. Estos dos misioneros son Brian y Sandy en Guatemala, que están trabajando muy intensamente, especialmente con mujeres guatemaltecas, para ayudarles a salir adelante. Y por 10 días estuvimos visitando diversos grupos en diferentes partes de Guatemala. No estuvimos en la ciudad de Guatemala ni en Antigua, no estuvimos, prácticamente no estuvimos de viaje turístico, estuvimos de viaje de trabajo. Entonces estuvimos escuchando a estas mujeres y comiendo su comida tan maravillosa por 10 días. Sí, fue emocionante, divertido, encantador. Yo regresé enamorada del pueblo de Guatemala, enamorada de las mujeres y de cómo trabajan duro. Y no nada más mujeres, mujeres y hombres que trabajan de manera muy simple, con mucha honestidad y trabajan duro cada día para sacar adelante a su país. Entonces, quiero compartirles esto. Y como psicóloga, mi trabajo y mi objetivo principal era ir a observar y tratar de aprender lo más posible de cómo es que esta comunidad, cómo el pueblo de Guatemala se ha levantado, qué es lo que ha funcionado después del conflicto armado. Y este es mi razonamiento. Mi razonamiento es porque antes, hace como un año, estaba yo tratando de convencer a los psicólogos en México de que nos viene una oleada grandísima y muy grave de estrés postraumático después de los conflictos de la mafia y la comunidad en México. Ha habido muchísimas muertes a raíz de esto, a raíz de este conflicto con la mafia. Y eso estaba hace un año y esa era mi idea de decirles, preparémonos porque ahí viene, ¿verdad? Pero luego la realidad me ha brincado de otra manera, ¿no? Y ha habido matanzas y masacres en Estados Unidos, en las escuelas, en lugares públicos, etcétera, por esto de la falta del control de armas. Entonces, nosotros como psicólogos nos toca prepararnos porque definitivamente nos llegan.
esas oleadas de trabajo emocional y espiritual nos llegan. Y como sociedad en general nos toca prepararnos. Por eso mi intención de ir a Guatemala, porque quería saber qué están haciendo, cómo se han recuperado a un poco más de 20 años después del conflicto armado y de que hubo tantas muertes. Les voy a, para darles un contexto un poco más amplio, entre los años de 1981 y de 1995 en Guatemala sufrieron, desde el 1970, pero en el 81 más pronunciado, sufrieron terribles masacres, sobre todo a los indígenas mayas. Y esas historias, todavía hay personas que sobrevivieron y que están tratando de hacer su vida día a día. Hace 20 años no es mucho tiempo todavía. Entonces, tuve la fortuna de intercambiar opiniones, experiencias, historias con las personas que son sobrevivientes de este conflicto armado. Hubo asesinatos, personas desaparecidas, torturas, violaciones, por supuesto, el desplazamiento de algunos grupos indígenas mayas. Ellos se tuvieron que desplazar para salvar su vida. El reclutamiento forzado a personas hacia la Fuerza Armada Militar. El simplemente asesinato porque no hablaban español, ¿sí? Porque hablaban su idioma, por la forma en que estaban vestidos, ¿sí? Este vestuario, esta blusa es de una de las regiones de Guatemala. Cada región se identifica por su tipo de blusa. Las mujeres traen un tipo de blusa y un tipo de corte que le llaman ellos, que es la falda. Y entonces, si traían y eran identificados con sus orígenes indígenas, era motivo suficiente para ser víctimas de este conflicto. Al menos 200,000 personas, que oficialmente es el número, al menos 200,000 personas fueron asesinadas durante este conflicto armado. Y la población indígena maya sufrió más de las atrocidades. Hubo más en las montañas que en las ciudades, ¿sí? Entonces, suena muy parecido, desafortunadamente, ¿verdad? Suena muy parecido y por supuesto que traje para ustedes algo lindo también, como la historia del café, ¿no? Grabamos por ahí a Benedicto, que es alguien que es un pintor y que su familia se dedica a hacer el café, la familia de su esposa María, y grabamos la historia en inglés, porque la mayoría de la comitiva que iba de nosotros era de habla inglesa, entonces desafortunadamente tenemos solo en inglés la historia del café. Pudimos probar el café ahí recién tostadito, recién hecho, directo a la tacita. Oh, qué delicia, eso estuvo delicioso, gracias. ¿Trajiste? Benedicto. Sí, amiga, sí traje, por ahí va a haber. Entonces a Brenda le va a tocar, a la maestra Brenda le va a tocar, nos vamos a hacer un cafecito después del programa. Me parece muy bien. Y también tuve la oportunidad de hacer un video con una de las mujeres indígenas Mom, que habla Mom y habla quiché y habla español, por supuesto. Y ella hizo o hace sus diseños para sus trajes típicos, ella los hace a su manera. Ella nos explicaba que es como la costumbre entre las mujeres, que no se puede pasar de una región a otra y no puedes combinar, ¿no? Entonces ella ha sido muy valiente y se ha puesto a combinar diseños como ella le da su gana. Entonces me vistieron con el corte y con un huipil de ella. Esto se llama un huipil. En el video que ustedes van a ver me vistieron con un huipil de ella, que allá se quedó. Solo fue prestado para el video. Y ella explica a detalle cómo lo hizo. Así es que en la semana o en un par de semanas estaré publicando estos videos. Por hoy vamos a hablar de lo que es relacionado a la psicología, ¿sí? Y bueno, es que tengo tantas experiencias en la cabeza mientras les estoy hablando. Cuando hablo de esto de trauma, no crean, ni por un segundo crean que en Guatemala está esa forma sombría, esa depresión, esa tristeza permanente. Hay mucha alegría, hay muchas ganas de salir adelante, hay mucha fe en el futuro. Y eso es lo que yo me quiero traer y compartirles, ¿sí? Están enfocadas las mujeres en salir adelante, enfocadas en estudiar, en aprender, etc.
Y bueno, yo tenía que hacer mi trabajo. Yo fui a investigar lo que yo fui a investigar, ¿verdad? ¿A qué le vamos a llamar trauma colectivo? Cuando es una tragedia que es a nivel de más de una familia, a nivel comunitario, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, ya les decía estas matanzas, las matanzas que está habiendo en nuestros pueblos en México debido a la mafia, o las masacres que está habiendo a veces en Estados Unidos, que afectan a varias familias. Entonces a eso yo le voy a llamar trauma colectivo, ¿sí? Y cuando hay un trauma colectivo es normal que haya un pánico general, especialmente porque al principio hay una diseminación de información que es errónea porque no sabemos qué hay, qué está pasando, a qué se debe. Al principio cuando son explosiones no sabemos si son tiros o son explosiones, no se sabe quién los hizo, no se sabe cuántas personas, por lo tanto es normal que haya una desconfianza general. Y es normal que haya un revoloteo de información y que se comparta información aun cuando no estamos seguros todavía, especialmente los medios de comunicación porque tratan de sacar lo más que pueden, ¿no? Y las conductas comunes también que hay es que la gente empieza a ayudarse unos a otros, ¿sí? Lo vemos en los temblores, lo vemos, la gente empieza a ayudar cuando puede, con lo que puede, y a hacer alianzas con quien creen que puedan hacer alianzas. Es normal también que tratemos de evitar el tema, que queramos poner el tema por debajo de la alfombra porque son temas dolorosos, ¿no? Y entonces decimos, oh, en la colonia que sigue, en nuestros vecinos, hubo una matanza y tratamos de no mencionar el tema. Pero el no mencionar el tema a veces hace las cosas más graves, por supuesto. Tendemos a pensar que el problema es de otros y no de nosotros, ¿sí? Y entonces eso nos alivia un poco porque nos alivia la ansiedad, es normal. Solo para darnos a entender aquí que no ayuda, ¿sí? No ayuda a la gente que está sufriendo en el momento el trauma. ¿Qué es lo que aprendí de las historias? No tengo la intención de repetir las historias porque son historias muy personales, ¿sí? Ellos las estaban contando a este grupo de 10 personas que fuimos, ¿sí? Y obviamente era en sesiones cerradas. Pero, no, así que no tengo la intención de sacar una por una de esas historias. Pero sí les voy a sacar como el común denominador que encontré en esas historias. Las historias es, hablando con estas mujeres sobrevivientes, fue que sobrevivieron gracias a un fuerte enlace comunitario, a un fuerte trabajo en grupo y que de verdad tenían que confiar unos en otros porque de eso dependía sus vidas, ¿sí? Como por ejemplo, tener que estar al pendiente si venían los soldados, si ellos vivían en la montaña y venían los soldados y tener que estar al pendiente para escaparse, ¿sí? Todo mundo en la aldea tenía que cooperar, tenían que preparar las mujeres, tenían que preparar sus comidas para días, porque no sabían cuántos días iban a estar escondidos en la sierra, ¿sí? O estar alerta día y noche y tener a alguien que cuide y sabes que ese alguien que cuida depende tu vida de esa persona. Ser muy creativo, ser comprensivo, porque cuando estás huyendo a veces la gente va a tener todo tipo de ataques de pánico, ¿sí? Entonces vas a tener que lidiar con muchas cosas. Y otra cosa que aprendí es, algunos de los sobrevivientes, en particular los hombres, o más en su mayoría los hombres, porque pensemos en este conflicto armado en Guatemala, los hombres eran los primeros objetivos, ¿sí? A eliminar. Iban a los sembradíos y el que no contestaba en español lo iban a matar de seguro, o el que traía sus ropas. Y algo muy interesante que vimos en Guatemala es las mujeres tienden más a traer su ropa indígena que los hombres, porque para los hombres significaba peligro, por supuesto. Entonces, una manera de sobrevivir también fue evitar el conflicto cuando no nos va a llevar a nada ese conflicto. Por ejemplo, cuando alguna vez en la plaza pusieron a todos los habitantes del pueblo, los soldados, y les preguntan quién creen que es el culpable de todo esto,
y ellos no contestan, ¿no? De hecho, quien contestó fue un sacerdote y el sacerdote, pues obviamente lo mataron un año después. Entonces, a veces el no contestar, el no enfrentar cuando en ese momento no llevas las de ganar, no tienes cómo ganarlo, ¿no? El no querer ser héroe por tu cuenta, sino a manera grupal, eso también puede ayudar. Y hasta a veces algunos de los muchachos que encontramos o de los señores que ahora ya están grandes y eran muchachitos en ese tiempo, que les decían, ¿qué has visto? ¿Conoces a los demás? ¿Qué esto, qué lo otro? Y decir, yo no he visto nada, no sé nada, eso les ayudó a salvar su vida también. Entonces son decisiones en el momento, que nosotros no estuvimos ahí y no somos quien para juzgar, ¿sí? Y esto, si lo pasamos, parece algo como muy distante. Guatemala está a muchas horas de vuelo de aquí de nosotros, pero si lo pasamos a nuestra experiencia diaria, se fijan que cuando hay un conflicto familiar, cuando hay una pelea familiar, etcétera, a veces el juzgar no nos lleva a nada, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos, ni siquiera decir por qué no me defendí, por qué no peleé, por qué no pensé, por qué no me di cuenta. Mucha gente en la terapia me dice, doctora, ¿por qué no me fijé que mi hija iba a ser abusada sexualmente o mi hijo le iban a hacer algo en la escuela? ¿Por qué no? Porque nosotros hacemos lo mejor que podemos cada día, ¿sí? Entonces, tratar de acusarnos a nosotros mismos, ¿verdad, maestra? No sirve de nada. No sirve de nada, ¿no? No sirve para la recuperación. Y definitivamente en terapia yo prefiero creer que cada gente hace lo mejor que puede en cada momento, incluyendo aquellas mujeres que optan por cooperar en la violación porque de esa manera van a salir vivas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué encontré que ellos han hecho después del conflicto que ha funcionado? ¿Sí? Es un trabajo muy largo de recuperación de una sociedad. Y esto sí es mi intención que sea para los psicólogos, pero es mi intención que sea para todos los miembros de la sociedad, porque nos queda años y años de recuperación después de un conflicto. Lo que encontré en estas mujeres es que deciden caminar aún con el dolor de la pérdida. Y les voy a mencionar algunos grupos para más o menos darles contexto. Nos reunimos con un grupo que se llama Corazón de Mujer, que son principalmente indígenas mayas, y ellas hacen telares, ¿no? Como rebozos, algo tejido por ellas mismas en los telares, y a través de eso se mantienen, y de eso reúnen dinero para la educación de sus hijos, ¿no? Y incluso ellas han reunido dinero para ellas mismas seguirse educando. Nos reunimos con un grupo que es de mujeres que están recibiendo microcréditos o micropréstamos, y que con un préstamo en lo que en dólares sería 100, 150 dólares, ellas ponen su negocio y les enseñan toda una estrategia de cómo administrar su negocio, de cómo administrar su hogar, de cómo administrar su familia, y pertenecen a un grupo, y en este grupo se apoyan unas a otras. Entonces nos reunimos con un grupo más o menos de 12 o 13 personas. Algunas de ellas van a estar viendo este video. Y también ellas nos contaron sus historias y fuimos a sus lugares, a sus negocios, a visitar, como la tiendita que vende accesorios de teléfono, o en la esquina la señora que vende tostadas, o la señora que vende, no sé, ropa, cosas así, ¿no? Entonces fuimos a sus negocios lo más que pudimos. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellas mientras íbamos caminando de un negocio a otro, ¿no? Y también visitamos un grupo de mujeres que los misioneros Sandy y Brian han estado apoyando fuertemente, y estas mujeres están aprendiendo a usar la máquina de coser. Están aprendiendo a usar la cinta métrica para hacer servilletas, para poner las cosas calientes de la olla, ¿no? Agarradores, cosas así están haciendo, y están aprendiendo. Están entre español e inglés, entre español y su idioma, y se están organizando, y fue su primer venta. Nosotros estuvimos presentes en la primer venta
en su pequeña tiendita. Yo creo que nos trajimos la mitad de la tiendita. Qué bueno. Sí, entonces fue hermoso compartir. Estuvimos con un grupo de líderes, principalmente religiosos, porque yo iba con la comitiva de la iglesia presbiteriana, de líderes mujeres y hombres, pastores, algunos de ellos, y estuvimos intercambiando opiniones acerca de cuáles son el manejo difícil del liderazgo, ¿sí? Y estuvimos en una finca donde hacen café y banana, ¿no? Una plantación de bananas también. Entonces, ¿qué es lo que funciona para ellos después del conflicto? Es caminar aún con el dolor de las pérdidas. Yo creo que cada persona que fuimos encontrando había perdido al menos un familiar, o su hijo, o su esposo, o sus padres, o sus hermanos, o a veces eran los únicos sobrevivientes dentro de su familia. Tienen una visión fuerte del futuro. Es como seguir caminando, seguir hacia adelante y seguir caminando y buscando qué más sigue para ellos. Tomar soluciones por cuenta propia. Nos reunimos, tuve la fortuna de reunirme con una psicóloga, María Tulia, y ustedes pueden buscar, así pónganle en Google María Tulia. Hay una entrevista de ella en CNN y hay una entrevista, tiene una página de Wikipedia. María Tulia se hizo psicóloga después del conflicto armado y ahora se dedica a entrevistar a personas que estuvieron en el conflicto armado y muy cuidadosamente documentar sus historias. Y también se dedica a aquellas fosas, cuando se abren las fosas y se identifican los cuerpos y se les entrega a los familiares sobrevivientes, ella hace el acompañamiento emocional y espiritual. Y hay muchas mujeres de la comunidad, porque no hay psicólogos suficientes cuando se trata de esto, comadronas, parteras, etcétera, que hacen el acompañamiento emocional y espiritual también. Tuvimos una sesión en privado con María Tulia, donde nos contó detalles muy específicos de su vida y detalles muy específicos de estos tiempos en Guatemala. Y obviamente también por razones de su confidencialidad, ella va a estar invitada en el futuro para que ella venga y les cuente lo que ella crea conveniente contarles. Recuerden que para estas personas la información todavía tiene que ver con sus vidas, todavía tiene que ver con su seguridad. Entonces, pero sí sentarnos con ella y poder hablar de cómo está el trabajo de recuperación y cómo es el trabajo emocional fue muy bonito y muy interesante. También nos reunimos con estos líderes, les decía, pastores y pastoras o religiosos, que también nos han ayudado a entender cómo va la recuperación emocional. Lo que entendimos es que las personas empezaron a tomar por su cuenta las soluciones. No hay una queja de, obviamente el gobierno no ayuda, no esto, no lo otro, pero no están tardándose en la queja. Lo mencionan cuando lo preguntamos nosotros, ¿sí? Están más enfocados en cómo le vamos a hacer y cómo podemos avanzar. Por ejemplo, hay una comunidad donde visitamos. Esta comunidad fueron principalmente desplazados que tuvieron que irse a México para salvarse y que al regresar el gobierno les asignó un pedazo de tierra inservible en las montañas, ¿no? Que no tiene agua potable, que no tiene servicios, que no tiene médico, que no tiene forma. Y esta comunidad eran 600 personas viviendo ahí. Y la razón por la que visitamos esta comunidad es porque se está trabajando en que ellos tengan agua potable a través de filtros en su casa, de filtros hechos por la comunidad misma, apoyados por un equipo de investigación en Canadá y apoyados por recursos económicos de los Estados Unidos, donde se ayuda a que cada familia tenga un filtro, por lo menos para que tomen agua un poco más limpia y tengan menos enfermedades los niños y puedan crecer un poco mejor, ¿sí? Entonces ahí olvídense de que estábamos hablando de cualquier otra cosa, era simplemente sobrevivir con agua potable y servicios médicos. En todas las personas están enfocadas en crecer, en apoyarse
algo muy interesante que no sé si viene al caso, pero que les quiero comentar una observación. En todo Guatemala, incluyendo las gasolineras, en todos los lugares que fuimos, anduvimos por rancherías y pueblitos pequeños, yo no vi un baño sucio. Nunca vi un baño sucio. Y quisiera decir eso de San José. ¿Sí o no? Sí. Quisiera decir eso de San José. Ya no vamos a México, ya no vamos a ningún lado. Quisiera decirlo de San José, California. Es un orgullo, un sentido de orgullo de ellos tener su casita limpia, tener recogidito. Y no era porque hay lugares donde fuimos donde no nos estaban esperando. Hay gasolineras donde no tenía nada que ver que íbamos a pasar nosotros, ¿no? Y de verdad me quedé impresionada. Es un país de una pobreza mucho más grande que la de México y con un sentido de limpieza en sus palabras, de limpieza en su trabajo. No sé, me vine muy enamorada de mucho del trabajo de ellos, ¿sí? En todos los países haz de todo, ¿verdad? Yo no me junté con los que estaban robando. No me junté con los que, pues no fui a ver a esos, ¿verdad? Entonces no sé cómo viven. Yo fui a ver a los que están saliendo adelante. Entonces, hay a estar abierta a las posibilidades. Es otra forma en que les ayudó a sobrevivir y les ha ayudado a sobrevivir con mejor calidad. Por ejemplo, un grupo de mujeres, el grupo de mujeres de Corazón de Mujer, por ejemplo, decían, nosotros fuimos a la iglesia. Ellas no eran de la iglesia, no pertenecían a la iglesia presbiteriana, simplemente sabían que ahí iba a haber ayuda. Y entonces fueron y pidieron, dijeron, nosotros nos dimos cuenta que como mujeres nuestro voto no valía, solo querían nuestra firma y no sabíamos escribir, así es que dábamos nuestra huella, que los hombres no estaban interesados en nuestra opinión y que no estaban tomando en cuenta nada de nosotros para salir adelante. Entonces se tuvieron que hacer valer su voz y tenían que saber que para hacer valer su voz tuvieron que aprender a leer y escribir en español, ¿sí? Entonces ellas fueron y dijeron queremos aprender a coser o queremos aprender a tener máquinas para coser, ¿no? Y lo que les contestó la iglesia fue siéntense aquí y les vamos a dar un taller de autoestima. Y ellas dijeron bueno, pues no sé de qué sirve, pero porque cuando estás sobreviviendo la autoestima es lo último que se te ocurre por la cabeza, ¿no? Pero al sentarse y tomar sus talleres de autoestima y de liderazgo, eso les prendió increíblemente, de tal manera que ellas solitas pudieron conseguir sus máquinas a través de una organización de Estados Unidos, ¿no? Y de tal manera que ellas a través de los años han sobrevivido juntas. Entonces, en ese sentido fue una dosis de una influencia positiva el que alguien se haya preocupado por recuperarle su autoestima y seguramente trabajar con el trauma de manera emocional. Otra persona, por ejemplo, María Tulia decía, hay muchos entrenamientos que tuve que hacer de inmediato, ¿no? Que yo no sé cómo curar a una persona herida, pues vámonos, me entreno. Que yo no sé cómo hablar en público en el radio, pues vámonos. Que yo no sé cómo hacer una presentación en público, ahorita me entreno. Todo ese tipo de apertura para decir si esto es lo que se necesita, yo lo voy a aprender. Eso les está ayudando a salir adelante. Y un poco también seguir confiando y seguir pidiendo la justicia del gobierno. Por ejemplo, en el año del 2012, en mayo del 2012, el general Efraín Ríos Montt, que fue uno de los principales que participó en las matanzas y las masacres, fue en su segundo paso por la corte, fue acusado finalmente de genocidio y de crímenes, ¿sí? Entonces, hay 2 o 3 historias que recolectamos en Guatemala donde gente del gobierno realmente fue acusada y realmente fue puesta en prisión. Eso también creo que sigue dando esperanza a la comunidad. Las mujeres de ADEGUA, por ejemplo, ADEGUA es esta organización donde hubo pequeños préstamos, ¿sí? Estas mujeres estuvieron y han estado con la intención de rescatarse a sí mismas. Llega el microcrédito, les dan una cantidad pequeña, les decía, y con eso abren su negocio y empiezan a aprender otras habilidades como cómo cocinar mejor, o cómo organizar su dinero, o cómo tomar mejores decisiones en su vida. También empezaron a pensar cómo ir a la escuela.
Algunas de ellas también dijeron, ¿cómo puedo seguir yendo a la escuela? ¿Y qué puedo hacer para entrenarme? Y otras también dijeron, bueno, ¿a quién más puedo ayudar? Y entonces empezaron a incorporar a su esposo, a su prima, a su tía, a la gente que es confiable para enseñarle y que va a seguir haciendo sus propios negocios también. Algo, Sí, tenemos saludos de Olga Melo, Hola, Olga. Alicia de la Rosa. Por supuesto, hola Alicia, gracias. Dice, qué interesante experiencia, gracias por compartir. Y Isabel Olmos, Ajá. mi suegra, dice, saludos doctora y bendita. Ajá. Nada más. Hola, Isabel, qué bueno que estés allá disfrutando México, tan querido. También hay otras mujeres que decidieron aprender otros lenguajes. Ya les decía que muchas de las víctimas fueron mujeres indígenas que hablaban su idioma y tuvieron que aprender el español. Y sorprendentemente hay más personas que están dispuestas a aprender el inglés de lo que hay en California. ¿Sí? No estoy aventando pedradas, no. A ver, doctora. No. Solamente es una observación. También lo observé en Puerto Vallarta. También lo observé, no sé si tu maestra Brenda lo observaste en Acapulco. Hay más personas dispuestas a aprender el idioma. No, en Playa del Carmen yo hablé más inglés que aquí. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque es su sobrevivencia. Entonces, a veces nosotros cuando llegamos a una zona de comodidad, un poco, digámosle comodidad, cuando ya logramos tener este empleo, ya logro tener, el banco me habla en español, ya logro que el médico me hable en español, ya optamos por no seguir aprendiendo el idioma. Pero lo que aprendí de estas mujeres es que la mayoría estaban dispuestas y estaban tratando de comunicarse en lo mejor que podían con los americanos que iban en el grupo. Entonces, y aprendiendo y usando su idioma. La mayoría, por ejemplo, las mujeres líderes estaban cantando. Ellas dijeron, nosotros queremos cantar en el idioma de maya de ellos. Y entonces muchos de los cantos que estuvimos a veces en un taller, preparamos un taller para ellos, fue en su idioma, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí de la comunidad en general? Aprendí que es importantísimo, básico, que se creen programas de apoyo a las víctimas y que se difundan estos servicios. María Tulia me estaba comentando que parte de los acuerdos de paz, cuando se hicieron los acuerdos de paz, parte de eso fue que ahí iba a haber apoyo psicológico para las víctimas. Y ella es un testigo, ella está empleada, por 9 años ya ha sido empleada por este acuerdo para proporcionar ayuda psicológica a las víctimas, ¿no? Entonces, programas de recuperación económica, como estos programas de préstamos, de pequeños préstamos, como estos programas de apoyo a la mujer, como en el caso de Corazón de Mujer. También se me olvidó mencionar Corazón del Lago. También estuvimos visitando un grupo de 33 mujeres que hacen tejidos también en Corazón del Lago, cerca del lago de Santiago Atitlán. Qué bueno que me acordé porque luego me van a reclamar esas mujeres también. Programas de recuperación emocional y espiritual. Llámese religión, no se llame religión. Cuando hablamos de espiritual no siempre hablamos de religión. Puede ser hablar de que entre ellas se comuniquen, que rescaten sus propias tradiciones, ¿sí? Encontré entre las mujeres que yo vi, encontré que no están tan dispuestas a hablar de sus prácticas espirituales que solo conservan en casa, como el manejo de hierbas, el manejo de sus plantas, el honrar a la luna, al sol, a las temporadas del año, etcétera. Sí pude sacar 2 o 3 historias, pero no era tan fácil que hablaran de eso, porque recuerden, este tipo de creencias les costó la vida. No es como que está jugando, les costó la vida a comunidades enteras, ¿sí? Entonces, obviamente tratamos de esconder aquello que nos pone en peligro.
Estos son mis aprendizajes. Espero que les haya dejado algo de inspiración. Como les decía en un video que puse desde allá, aparte de mi trabajo como psicóloga, desde que tenía 20 años, más o menos, un poquito antes de los 20 años, empecé a hacer grupos comunitarios. Me tocaba ir en Guadalajara, en Miravalle, en las colonias pobres y reunir personas, principalmente mujeres. Y yo invitaba a todos, pero principalmente mujeres venían, ¿no? Y ayudarles a hacer programas de autoestima, de prevención de drogas, porque en ese tiempo era quien me pagaba el programa, era prevención de drogas. Entonces teníamos que hacer autoestima y prevención de drogas. Cuando me moví a California me tocó trabajar en el condado de Monterrey, del sur de Monterrey, ayudando a la gente a entender el camino a la universidad de sus hijos que son primer generación, y metimos programas de autoestima y de comunicación y de relaciones familiares. Y eso les ayudó y después se convirtió en liderazgo. Cuando trabajamos en Mountain View me tocaba dar terapia grupal, y luego lo convertimos en programas de capacitación de liderazgo. Y estos programas de capacitación de liderazgo son hacer y aprender. Son personas que ya estaban haciendo, en todos estos casos que les platico, que ya están haciendo en su comunidad algo y que simplemente nos reuníamos a reflexionar y a pulir sus habilidades de liderazgo. Entonces, digamos que es como liderazgo en acción, digámoslo así, ¿no? Y esa es la intención, que poco a poco, en este grupo de Emotions in Harmony, en el grupo, ustedes están en la página, pero pueden unirse al grupo, poco a poco vayan surgiendo estos líderes que nos van ayudando y que nosotros vamos a ir ayudando unos a otros, nos vamos a ayudar, porque los líderes se pueden quemar, se pueden lastimar, se pueden, con quemar me refiero a quemar emocionalmente, a que se cansan, y a veces necesitamos un grupo donde descansar, donde seguir apoyándonos unos a otros para seguir en la lucha, ¿verdad? Entonces, esta es la intención. A veces esos pequeños cambios, a veces una persona hace más cambios de lo que se imagina en una comunidad. Y mi intención es que vayas y revises cuál es tu historia de tu comunidad y que tal vez te des esa palmadita en el hombro si es que tú has participado en esos cambios positivos de tu comunidad, o que te sientes y digas, ¿en qué más puedo cooperar para los cambios de mi comunidad? ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por estar al pendiente y por dejar tus comentarios para este video. Y por supuesto ya extrañaba estar en vivo, y también va a haber más entrevistas donde vamos a estar pregrabados. Que estés bien. A ver, la maestra. Un comentario, Martina González dice: hola mi querida y hermosa Carmen, me alegra verte tan exitosa. ¿Te acuerdas de mí, de la maestría en Guadalajara? Ay, claro que me acuerdo, Martina. Martina y yo trabajamos juntas. De hecho, en mi pequeña oficina trabajó también Martina. Y luego trabajamos juntas como compañeras de psicóloga en Guadalajara. Y me da mucho gusto, Martina. Por fin hace muchos años que estábamos desconectadas. Besos. Martina, me dio emoción. Muy bien. Y ok, entonces cerramos por hoy. Gracias y hasta pronto, amigos. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenroman.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.